Hola, bienvenidos al Instituto de NIF. Siempre un gusto poder recibirles para esta sesión cuando estamos dictando la sesión número 15, nuestra última sesión de este curso práctico en normas internacionales de información financiera. El día de hoy, como siempre, nos acompaña la doctora Nail Ruiz desde Bogotá, Colombia, para cerrar entonces esta capacitación con esta última sesión. Doctora Nail, muy buenos días. Es siempre un gusto recibirle en el Instituto de NIF para cada una de las sesiones, por supuesto en beneficio de nuestros suscriptores y las personas que el día de hoy nos acompañan. Nos indica usted cuál sería la dinámica del día de hoy y sin más preámbulos le dejo los micrófonos y las pantallas para que pueda iniciar. Adelante. Muy buenos días. En nuestra última sesión vamos a ver la IFRS 13, valor razonable, y la IFRS 15, la que tiene o la que está relacionada con ingreso de actividades ordinarias procedentes de contratos con clientes. La dinámica es la siguiente. Vamos a iniciar con la IFRS 13, valor razonable. En esta vamos a utilizar la primera hora. Y para la segunda y tercera hora, es decir, de 10 a 12, vamos a trabajar la IFRS 15. Entonces, iniciemos con las preguntas, la parte teórica de IFRS 13, valor razonable. Entonces, la primera pregunta es, de acuerdo con IF 13, medición del valor razonable, las siguientes afirmaciones son verdaderas o falsas. La definición de valor razonable es el precio que sería recibido por vender un activo o pagado por transferir un pasivo en una transacción ordenada entre participantes del mercado en fecha de medición. Los activos del plan de beneficios empleados a valor razonable se deben medir de acuerdo con los criterios de la NIF 13. En este caso específico, la respuesta correcta es: la primera es verdadera, esa es la definición de valor razonable, en tanto que la segunda, cuando hablamos del plan de beneficios definidos, los criterios establecidos están en la NIC 19, beneficios a empleados, y es mediante el cálculo actuarial para determinar ese valor de ese pasivo, cuánto debe la compañía. En cuanto a los activos, nos habla de un valor razonable. Siguiente pregunta. De acuerdo con NIF 13, medición del valor razonable indica que la entidad puede aplicar técnicas de valoración que sean apropiadas a las circunstancias y sobre las cuales existan datos suficientes disponibles para medir el valor razonable. ¿Cuál otra característica debe tener en cuenta la entidad? Seleccione una. A. Minimizando el uso de datos de entrada observables y relevantes, y maximizando el uso de datos de entrada no observables. B. Maximizando la exposición al riesgo de mercado. C. Maximizando el uso de datos de entrada observables y relevantes, y minimizando el uso de datos de entrada no observables. D. Ninguna de las anteriores. En este caso específico, la respuesta que debe tener en cuenta la entidad en cuanto a la medición del valor razonable es maximizar el uso de datos de entrada observables y relevantes y minimizar el uso de datos de entrada no observables. Como lo veíamos el día de ayer, cuando hablábamos de contratos de seguros, estábamos estableciendo cuál era ese valor razonable, cuál era ese pasivo por ese contrato de seguro. Nos daban una serie de características. Estábamos analizando qué datos afectaban los flujos de efectivo que a futuro la empresa tenía que cubrir por concepto de estos contratos de seguros, qué riesgos, qué características especiales. Entonces, aquí, ¿qué es lo que se busca? La NIF 13 lo que busca es establecer unos criterios para que cada compañía, de acuerdo con su operatividad, de acuerdo con su operación,
elija cómo va a hacer la realización de esa medición de valor razonable. ¿Por qué? Porque hablemos y recordemos lo que nos dice NIF 13. Hay 3 jerarquías. ¿Cuál es esa jerarquía? Pues la jerarquía número 1 siempre nos habla de el valor razonable, es decir, el precio de mercado de activos y pasivos. Entonces, si tenemos el valor razonable, el precio de mercado de ese activo, de ese pasivo, pues es fácilmente determinable y podríamos utilizar la jerarquía 1. La jerarquía 2, cuando estamos hablando de activos o pasivos similares en un mercado donde se den las condiciones de las que nos habla NIF 3. Y la jerarquía 3 ya son técnicas de valoración. A lo largo de esta capacitación hemos visto como técnica de valoración, por ejemplo, el valor presente. La hemos empleado, la hemos utilizado, hemos hablado de los flujos de efectivos futuros traídos a valor presente. De ahí la importancia de que realicen el seminario de instrumentos financieros. ¿Por qué? Porque los instrumentos financieros, llámese cuentas por pagar, cuentas por cobrar, inversiones, normalmente manejan las diferentes jerarquías de valor razonable, y lo que se busca es que a través de ese curso pues veamos cómo se deben hacer, cómo se deben realizar esas técnicas de valoración para el caso específico de la jerarquía 3. De acuerdo con lo requerido en la NIF 13, medición del valor razonable en cuanto a la jerarquía de valor razonable, la entidad debe tener en cuenta que ésta busca priorizar los datos de entrada y no las técnicas de valoración a emplear. La entidad XYZ adquiere unas acciones en la entidad ABC que cotiza en bolsa. ¿Qué jerarquía de valor debe emplear? Datos de entrada de nivel 1, importe recuperable. Datos de entrada de nivel 3, valor neto realizable. La respuesta correcta es datos de entrada de nivel 1, es decir, la jerarquía número 1. ¿Por qué? Porque tenemos el valor, el precio de mercado de esas acciones en la bolsa de valores. Entonces, por política contable, esa compañía debería de colocar o debería de plasmar en su política contable que a la fecha de cierre va a revisar cuál es ese valor razonable, ese precio de mercado de las acciones, y va a actualizar ese valor razonable. Siguiente pregunta. La entidad XYZ adquiere maquinaria especializada para su proceso de producción. Luego de 5 años de uso de la máquina, esta presenta indicadores de deterioro, de acuerdo con lo requerido en ANIC 36, deterioro de valor razonable. Por lo tanto, la entidad debe medir el importe recuperable. No hay valor de mercado, debido a que la máquina fue fabricada a la medida de las necesidades de la entidad XYZ. La entidad debe realizar la medición de valor en uso, de acuerdo con NIF 13, medición de valor razonable. ¿Qué técnica en valoración debe aplicar la entidad para realizar esta medición? Enfoque de costo, enfoque de mercado, enfoque de ingreso. Entonces, en este caso, en este caso específico, vamos a aplicar el enfoque de costo. ¿Por qué? Recordemos la definición de valor en uso. Entonces, cuando nosotros observábamos la NIC 36, cuando estábamos haciendo los ejercicios pertinentes, nos indicaba que debemos hacer la medición del importe recuperable. ¿Qué es el importe recuperable? El mayor entre el valor razonable menos los gastos para venderlo y el valor en uso. Entonces, en este caso específico, ¿cómo vamos a hacer esa medición de valor en uso? ¿Respecto a qué? Respecto al enfoque de costo. ¿Por qué? Porque vamos a analizar el valor presente de los flujos futuros, teniendo en cuenta que el costo, ¿qué nos dice? Es una máquina especializada con un uso, en teoría, de 5 años. Entonces, tendríamos que analizar cuáles son esos flujos futuros que por el uso de esa maquinaria le puede representar a la compañía en beneficios económicos.
Una vez terminada la parte teórica, vamos a los ejercicios. Entonces, nuestro primer ejercicio dice lo siguiente. Una entidad adquiere un grupo de activos. El grupo de activos incluye un programa informático que produce ingresos desarrollados internamente para concederlo en licencia a clientes y a sus activos complementarios, incluyendo una base de datos relacionada con la que se utiliza el programa informático y los pasivos asociados. Para distribuir el costo del grupo a los activos individuales y adquiridos, la entidad mide el valor razonable del programa informático. ¿Cómo debe reconocer el valor razonable la entidad? Entonces, lo primero que tenemos que establecer es que estamos ante un activo intangible. ¿Por qué? Porque los criterios de reconocimiento y medición nos indican, de acuerdo con NIC 38, que se trata de un activo intangible, es un programa informático. ¿Qué es lo que busca el IASB? Básicamente lo que busca es darnos unos estándares, unos puntos de referencia de cómo debemos reconocer y medir. Entonces, vamos a reconocerlo empleando la NIC 38. Nos dan unas características de qué se puede capitalizar, cuándo se puede capitalizar, cuándo puede llevar a resultados. En cuanto a la medición, pues vamos a analizarlo desde el punto de vista de la NIF 13. La entidad determina que el programa informático proporcionaría el valor máximo a los participantes del mercado a través de su uso en combinación con otros activos o con otros activos y pasivos, es decir, sus activos complementarios y los pasivos asociados. No existe evidencia que sugiera que el uso presente del programa informático no es su máximo y mejor uso. Por ello, el máximo y mejor uso del programa informático es su uso presente. En este caso, la concesión en licencia del programa informático en sí y por sí misma no indica que el valor razonable del activo será maximizado a través de su uso por participantes de mercado de forma autónoma. La entidad determina que, además del enfoque de ingreso, es decir, de los posibles resultados por el uso de los usuarios de ese programa informático, es básicamente el enfoque de ingreso, puede estar disponibles datos suficientes para aplicar el enfoque del costo, pero no el enfoque de mercado. Entonces, aquí es importantísimo. Estos ejercicios prácticos están referenciados precisamente porque para el reconocimiento de los hechos económicos siempre debemos de ir a la par con la norma. ¿Qué es lo que nos dice la norma? Habíamos hablado en la parte de teoría que hay tres jerarquías: valor razonable, activos y pasivos similares con un precio de mercado en un mercado activo, y adicional la jerarquía número 3, la que nos habla de técnicas de valoración. Como el mismo ejercicio nos está diciendo, no tenemos un valor razonable en esa fecha, pues tendríamos que utilizar las técnicas de valoración. La información sobre la transacción de mercado para programas informáticos no está disponible. Los enfoques de ingreso y de costo se aplican de la forma siguiente. El enfoque de ingreso se aplica utilizando una técnica de valor presente. Los flujos de efectivo utilizados en esta técnica reflejan la corriente de ingresos esperada, procedente del programa informático, cuota por licencia procedente de clientes, a lo largo de su vida económica. El valor razonable indicado por ese enfoque es de 15 millones unidades monetarias. El enfoque de costo se aplica estimando el importe que en el momento presente se requeriría para construir un programa informático, sustituto de utilidad comparable, es decir, teniendo en cuenta la obsolescencia funcional y económica. El valor razonable por ese enfoque es el de 10 millones. A través de su aplicación del enfoque de costo, la entidad determina que los participantes de mercado no serían capaces de construir un programa informático sustituto de utilidad comparable,
Algunas características del programa informático son únicas, habiendo sido desarrollado utilizando información patentada y no puede ser fácilmente replicado. La entidad determina que el valor razonable del programa informático es de 15 millones, como indicaba el enfoque de ingreso. Aquí porque es importante que analicemos cómo se entrelaza este hecho económico con la aplicabilidad de NIC 38 y NIC 13. ¿Qué nos decía NIC 38? NIC 38 nos decía que para activos intangibles generados internamente, que este es el caso, tenemos un activo intangible que lo hizo la compañía con el fin de, a futuro, concederlo en licencia a los clientes. La política contable de la compañía primero debe centrarse en lo que dice NIC 38. ¿Qué dice NIC 38? Que hay una fase de investigación y una fase de desarrollo. En la fase de investigación, claramente no se va a llevar al activo, sino se va a llevar al gasto. Pero en la fase de desarrollo tenemos que colocarle un valor a ese activo intangible. Entonces, ¿qué es lo que nos dice NIF 13? ¿Cómo le vamos a colocar valor a ese activo intangible en la fase de desarrollo? ¿Por qué? Porque sabemos que hay una alta factibilidad que vayamos a recibir beneficios económicos. Tanto así que si aplicamos el enfoque de ingreso, que es reflejar la corriente de ingresos esperada procedente del programa informático, nos indica que ese enfoque nos daría como valor presente o ese valor a hoy de ese activo intangible sería de 15 millones. Entonces, teniendo en cuenta esas características, vamos a la NIF 13, miramos respecto a las técnicas de valoración, cómo podríamos hacer la medición en la fase de desarrollo de ese activo intangible generado internamente. Importantísimo. Es como el debido proceso que debemos emplear para la aplicabilidad de las normas internacionales. Vamos con el ejercicio número 2. El 1 de enero del 2000X1, la entidad A asume un pasivo por desmantelamiento en una combinación de negocios. Se requiere legalmente que la entidad desmantele y elimine una plataforma de petróleo marítima al final de su vida útil, que ese tema sea de 10 años. Entonces, cuando nos hablan de pasivos por desmantelamiento, lo primero que tenemos que establecer es NIC 37. Vamos y miramos cuáles son esos criterios de reconocimiento para establecer si debemos reconocer o no ese pasivo por desmantelamiento. Adicional nos están diciendo que es una combinación de negocios. Vamos a la NIF 13. Entonces, ¿qué nos dice la NIF 3? ¿Qué nos dice combinación de negocios NIF 3? Nos dice que debemos reconocer activos adquiridos y pasivos asumidos a valor razonable. Ahora bien, ¿dónde vamos a establecer o cómo vamos a establecer ese valor razonable de ese pasivo por desmantelamiento? Entonces nos vamos a la solución y encontramos que tenemos que hacer el análisis desde el punto de vista de la NIF 13, medición del valor razonable. La entidad A utiliza la técnica de valor presente esperado para medir el valor razonable del pasivo por desmantelamiento. Entonces, en los ejercicios que nosotros hicimos en NIC 37, pues lo que utilizábamos era, vamos a analizar cuáles serían esos flujos futuros que la empresa debe incurrir en el momento en que tenga que hacer o realizar ese desmantelamiento. Entonces, les colocaba un ejemplo de una planta procesadora. En esa planta procesadora hay una licencia ambiental que permite utilizar esa planta procesadora porque emite contaminantes solo por 10 años, solo por 15 años. En el año 10, en el año 15, dependiendo del tiempo de la licencia, pues tenemos que desmantelarla. La persona encargada nos podría dar o nos podría indicar cuál sería ese valor que deberíamos de incurrir en el momento del desmantelamiento de ese pasivo.
la NIC 37 nos dice que tenemos que traerlo a valor presente. Y hacíamos el ejercicio y lo traíamos